En 1924, un médico e investigador español llamado Gregorio Marañón llevó a cabo un experimento que, hoy en día nos parecería impensable. Cogió a más de 200 personas y les inyectó adrenalina pura. Madre mía. Es que lo piensas y es una locura para los estándares de hoy. Totalmente. El caso es que el resultado físico fue inmediato y predecible. Los corazones de esas personas empezaron a latir a toda velocidad. La respiración se agitó, las manos temblaban. Estaban experimentando absolutamente todos los síntomas físicos de un terror absoluto. Claro, la respuesta biológica de manual. Eso es. Y sin embargo, cuando se les preguntaba qué sentían, la respuesta rompió todo lo que la ciencia creía saber sobre la mente humana. Porque sus mentes estaban en calma. Fíjate que reportaron lo que Marañón bautizó como una emoción fría. Decían cosas como, siento los temblores y el corazón acelerado. Siento como si tuviera miedo, pero sé que no tengo miedo de verdad. O sea, una desconexión total. Efectivamente, sus cuerpos estaban en un estado de pánico absoluto, pero al faltar un contexto real de peligro, pues no había una emoción genuina. Vale, vamos a desgranar esto, porque es el punto de partida perfecto para nuestra inmersión de hoy. El objetivo de este análisis en profundidad es coger un enorme compendio de teorías científicas, neurológicas y psicológicas para intentar responder a una pregunta que parece sencilla, pero es endiabladamente compleja. ¿Qué es exactamente una emoción? Exacto. Y la paradoja es que la propia ciencia ha tenido unos problemas gigantescos para definir algo que absolutamente todos los seres humanos experimentamos a diario. Es un problema histórico fascinante, la verdad. En los materiales que estamos revisando hay un trabajo de los investigadores Kleingena y Kleingena de 1981. Se dedicaron a recopilar definiciones de emoción en la literatura científica y encontraron más de 100 distintas. ¿Más de 100? Tela. Ya ves, tuvieron que agruparlas en 11 categorías diferentes, cognitivas, afectivas, fisiológicas. Es, digamos, como intentar definir el clima mirando únicamente un termómetro, ignorando por completo la presión atmosférica, la humedad o el viento. Si solo miras una variable, te pierdes el fenómeno completo. Esa es una analogía mucho más acertada, me gusta. Entonces la conclusión no es que la ciencia esté perdida, sino que la emoción es un proceso multidimensional. Implica desencadenantes, experiencias subjetivas, procesamiento cognitivo, cambios fisiológicos en el cuerpo y expresiones conductuales. Todo ese paquete completo. Y comprender cómo se monta todo este engranaje es literalmente el primer paso para dejar de ser esclavos de nuestras propias reacciones y empezar a gestionarlas. Así que, dado que la emoción tiene esa parte física tan evidente que vimos en el experimento de la adrenalina, propongo empezar por cómo aprendemos a reaccionar. Me parece el camino lógico, desde luego. Históricamente, la psicología conductista intentó explicar las emociones basándose en el aprendizaje puro. Se centraron casi exclusivamente en el miedo, ya que es la emoción paradigmática de la supervivencia. Creían que casi todo el miedo era aprendido. Y aquí es donde entra uno de los experimentos más infames de la historia. El experimento de Watson y Reiner en 1920, con el famoso pequeño Albert. Tomaron a un bebé de 11 meses y le presentaron una rata blanca. Al principio, el bebé no mostraba ningún temor. La rata era un estímulo completamente neutro. Pero luego, la ciencia hizo de las suyas de una manera bastante cruel. Sí, fue bastante duro. Cada vez que el niño intentaba tocar a la rata, los investigadores golpeaban una barra de metal con un martillo justo detrás de su cabeza. El ruido era ensordecedor. Naturalmente, un ruido fuerte e inesperado provoca terror en cualquier bebé. Es una de las pocas reacciones innatas que tenemos. Claro, el sobresalto. Eso es. Pues tras emparejar la rata blanca con el ruido espantoso tan solo 7 veces, el pequeño Albert desarrolló un miedo condicionado. Ya no hacía falta el martillo. Solo ver a la rata blanca le hacía llorar y gatear desesperadamente para huir. Es la demostración perfecta del condicionamiento clásico. Se asocia un estímulo neutro con uno aterrador y el cerebro aprende a temer al neutro. Pero, hay algo en esta teoría que siempre genera dudas. Dime. Si un niño aprende a temer a un perro porque una vez le ladró muy fuerte y luego pasa 10 años viendo perros tranquilos por la calle sin que ninguno le ladre, ¿por qué el miedo no desaparece con el tiempo? ¿Por qué las fobias duran décadas si el trauma original no se repite?
Pues esa es la gran pregunta que el conductismo clásico no podía responder. Y la respuesta llegó en 1939 con la teoría de los dos factores de Maurer. Ajá. Maurer explicó que el miedo nace por ese condicionamiento clásico, por la asociación, pero se mantiene por el condicionamiento operante, es decir, por las consecuencias de nuestras acciones. Espera, ¿me estás diciendo que de alguna manera nos premiamos a nosotros mismos por tener miedo? Exactamente. El mecanismo funciona así. Cuando aparece el estímulo temido, digamos un perro, el nivel de ansiedad se dispara. La respuesta natural es huir o evitar a ese perro. Al cruzar la calle para no pasar junto al animal, la ansiedad cae en picado. Claro, el alivio. Ese alivio inmediato actúa como una recompensa potentísima para el cerebro. Al evitar lo que da miedo, la persona refuerza la creencia de que cruzar la calle le ha salvado la vida. La evitación impide que el cerebro actualice su base de datos y compruebe que el perro, bueno, era inofensivo. Es como aprender a tener pánico a un tono de llamada de teléfono muy específico porque pertenecía a un jefe tóxico. El simple sonido dispara las pulsaciones. Totalmente. Y si cada vez que suena un teléfono similar en el tren, alguien se pone rápidamente los auriculares con música a todo volumen para bloquearlo, pues ese alivio de no escucharlo está reforzando activamente el miedo. Es un ciclo de retroalimentación perfecta. El alivio a corto plazo garantiza el miedo a largo plazo. Pero voy a hacer de abogado del diablo basándome en los propios documentos que estamos analizando. Entiendo la teoría, pero en la práctica suena demasiado mecánico. Si el condicionamiento lo es todo, y una asociación traumática grava el miedo a fuego, porque la gente que sobrevivió a los horribles bombardeos de la Segunda Guerra Mundial no desarrolló fobias masivas a las sirenas antiaéreas. Esa es una observación brillante. Las fuentes señalan este fracaso notable del conductismo puro. Lo fascinante aquí es que el conductismo chocó de frente con un muro biológico. La teoría asumía que los seres humanos somos lienzos en blanco y que cualquier estímulo neutro tiene exactamente la misma probabilidad de convertirse en una fobia. Pero la realidad demostró que no es así. No somos tan simples. Para nada. No estamos biológicamente programados para temer a cualquier cosa por igual. Es decir, que venimos con ciertos miedos preinstalados de fábrica, por así decirlo. Exacto. Es lo que en términos evolutivos se llama estar preparados biológicamente. A lo largo de millones de años de evolución, el cerebro de nuestros ancestros aprendió que las arañas, las serpientes, las alturas o la oscuridad eran peligros letales. Quienes temían esas cosas sobrevivían y pasaban sus genes. O sea, pura selección natural. Eso es. Por eso, hoy en día es facilísimo desarrollar fobia a una araña con un solo susto, pero es casi imposible desarrollar una fobia duradera a un enchufe eléctrico o a una sirena antiaérea. Y eso que en la vida moderna los enchufes dan descargas y las arañas de ciudad suelen ser inofensivas. Qué curioso. Nuestra biología simplemente no ha tenido tiempo evolutivo para registrar las sirenas como amenazas ancestrales. Y esas carencias evidentes del aprendizaje puro nos obligan a mirar dentro de la caja fuerte, la anatomía del cerebro humano. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Ya lo creo. Las fuentes mencionan a pioneros como Charles Darwin, que ya hablaba de cómo las expresiones faciales de emociones primarias son universales en humanos y animales, o William James, pero el salto cuántico ocurre cuando los científicos logran mapear dónde ocurren exactamente estas reacciones, y todo señala una zona muy antigua del cerebro, el sistema límbico. El sistema límbico es, esencialmente, nuestra sala de máquinas emocional. Es una red de estructuras cerebrales profundas, muy antiguas en términos evolutivos, compartidas con la mayoría de los mamíferos. Y dentro de este sistema hay una superestrella indiscutible cuando hablamos de procesar amenazas: la amígdala. Que son dos pequeñas estructuras con forma de almendra, situadas en la base del cerebro, ¿verdad? Sí, exacto. Pues las investigaciones de Joseph Ledeus en los años 90 sobre cómo la amígdala procesa el miedo son alucinantes. Siempre creímos que vemos algo peligroso, pensamos que es peligroso y luego sentimos miedo. Pero Ledoux demostró que no es así en absoluto. Existen dos carreteras distintas por las que la información llega a la amígdala. Sí, y ese fue un descubrimiento revolucionario. Cuando los ojos captan una imagen, la señal viaja primero a una estación de relevo en el centro del cerebro llamada tálamo. Desde el tálamo hay una vía larga y lenta que envía la información a la corteza visual. Que es la parte que piensa. Eso es, la parte racional que analiza los detalles, comprueba los colores, las formas y dice, vale, eso es un palo torcido en el suelo. Pero, simultáneamente, existe una vía rápida,
Un atajo directo desde el tálamo hasta la amígdala. Y ese atajo es pura supervivencia. Total y absoluta supervivencia. Ese atajo permite que la amígdala reciba un boceto en baja resolución de la imagen milisegundos antes de que la corteza visual sepa siquiera qué está mirando. ¡Qué barbaridad! Si ese boceto borroso se parece remotamente a una serpiente, la amígdala no espera a confirmar los detalles. Aprieta el botón del pánico, inunda el cuerpo de adrenalina y provoca un salto hacia atrás. Luego, medio segundo después, la parte racional del cerebro llega y dice: «Ah, tranquilidad, es solo un palo». Me encanta usar esta analogía. Es como si la amígdala fuera un detector de humo ultrasensible en una cocina. No está diseñado para analizar si lo que hay en el horno es un asado perfecto o un trapo ardiendo. Para nada. Está diseñado para pitar a lo bestia a la mínima sospecha de humo. Es mejor que pite 100 veces por unas tostadas quemadas que quedarse callado ante un incendio real. Y de hecho, hay un dato asombroso en las fuentes. Tan rápido que el sujeto ni siquiera es consciente de haber visto una cara. Nuestro cerebro nos alerta del peligro antes de que la mente consciente pueda participar. Es un mecanismo prodigioso. Y sabemos lo vital que es precisamente por lo que ocurre cuando se daña. Hay un trastorno neurológico llamado síndrome de Kluver-Bucy. Uy, sí, lo he leído. Se observó originalmente en monos a los que se les habían lesionado los lóbulos temporales, destruyendo la amígdala. El resultado fue una ceguera psíquica aterradora. Los monos perdieron por completo el miedo a cosas que antes les aterrorizaban, como las serpientes. Se quedaban sin significado emocional. Exacto, se volvieron hiperdóciles y se acercaban a depredadores sin inmutarse. Sin la amígdala, la percepción visual funciona perfectamente, pero el significado emocional de peligro simplemente deja de existir. Pero claro, si la amígdala es ese detector de humo que suena a la mínima, la vida sería un estado de pánico constante. Tiene que haber una forma de apagar la alarma. Alguien tiene que analizar la situación, darse cuenta de que son solo las tostadas quemadas y desactivar el estado de emergencia. Y ese papel recae en el córtex prefrontal. Es la parte más evolucionada y moderna de nuestro cerebro, situada justo detrás de la frente. Es la sede de las capacidades cognitivas superiores, la planificación a largo plazo, la moderación del comportamiento social y, fundamentalmente, es el freno de mano de la amígdala. Y la historia de cómo la ciencia descubrió que el córtex prefrontal controla la emoción parece sacada de una novela de terror victoriana. Es el celebérrimo caso de Phineas Gage en 1948. Ah, un clásico de la neurología. Gates era un capataz de ferrocarriles, un trabajador modélico, equilibrado, responsable y muy respetado. Un día, mientras compactaba pólvora con una barra de hierro de más de 1 metro de largo, una chispa provocó una explosión. La barra salió disparada como un misil, le entró por la mejilla izquierda, le atravesó la parte frontal del cerebro y salió por la parte superior del cráneo, aterrizando a varios metros de distancia. Lo cual médicamente debería haber sido fatal en el acto. De cajón. Pero, increíblemente, Gates sobrevivió. Físicamente se recuperó, podía hablar, recordar cosas y moverse sin problemas. Su intelecto lógico parecía intacto, pero su personalidad fue destruida por completo. Ahí está la clave. El médico que lo trató documentó cómo Gage pasó a ser un hombre impulsivo, irreverente, incapaz de mantener un trabajo o de seguir planes, y propenso a arrebatos incontrolables. Sus amigos decían que Gage ya no era Gage. La barra de metal había fulminado su córtex prefrontal y con él su capacidad para regular las emociones. Es brutal pensar que nuestra personalidad moral y social reside en un fragmento de tejido orgánico. Pero el análisis de las emociones da un paso más allá gracias al neurocientífico Antonio Damasio, que estudió a pacientes modernos con lesiones muy específicas en áreas similares, en el córtex prefrontal ventromedial. Sí, los estudios de Damasio son fundamentales. Estos pacientes no tenían una barra de hierro en la cabeza, claro. Tenían pequeños tumores o accidentes cerebrovasculares. Su lógica y su inteligencia eran normales, pero sus vidas personales eran un desastre. Tomaban decisiones financieras ruinosas y se involucraban con personas tóxicas. ¿Cómo se explica esto? Pues Damasio lo explicó con una teoría brillantísima llamada la hipótesis del marcador somático. Para entenderla, hay que explicar qué ocurre cuando tomamos una decisión compleja. Damasio descubrió que no evaluamos pros y contras como una fría hoja de cálculo.
En cambio, nuestro cerebro simula rápidamente los posibles resultados de una decisión, y al hacerlo, rescata el recuerdo de las emociones asociadas a experiencias pasadas similares. ¿Ya? ¿Y cómo se manifiesta eso físicamente? Quiero decir, ¿cómo pasa de ser un recuerdo en el cerebro a influir en lo que hacemos? Arriesgada, envía una señal microscópica hacia abajo. Puede ser a través del nervio vago o del sistema endocrino. El cuerpo reacciona sutilmente. Las palmas de las manos sudan imperceptiblemente. El estómago se contrae un poco. El ritmo cardíaco cambia. Esa pequeña punzada. Eso es. Esa reacción física es el marcador somático. El córtex frontal lee entonces ese estado corporal y lo traduce en lo que comúnmente llamamos una corazonada o un mal presentimiento, alertando del riesgo antes de que seamos conscientes de la matemática de la situación. Hay un experimento que las fuentes describen maravillosamente para probar esto. La tarea de apuestas de Iowa. Pusieron a personas a jugar a las cartas eligiendo entre 4 montones. 2 montones daban premios enormes, pero ocasionalmente tenían castigos catastróficos que llevaban a la bancarrota a largo plazo. Los montones peligrosos. Exacto. Los otros 2 montones daban premios pequeños, pero con penalizaciones mínimas, siendo la opción segura y rentable. Si conectamos esto con la imagen general, los resultados del experimento revelan el secreto de la toma de decisiones. Las personas sanas, después de levantar unas pocas cartas de los montones peligrosos y sufrir castigos graves, empezaban a generar respuestas de estrés fisiológico, medidas en la conductancia de la piel. Empezaban a sudar. Sus cuerpos sudaban microscópicamente al ir a tocar las barajas peligrosas mucho antes de que pudieran explicar verbalmente por qué esos montones eran malos. Su biología les estaba gritando: ¡Ey, cuidado! Pero los pacientes con daños en el córtex prefrontal fallaban por completo. Estrepitosamente. Seguían eligiendo los montones peligrosos hasta perder todo el dinero virtual. No generaban ninguna respuesta de estrés anticipatorio en la piel. Entendían la matemática del juego, sabían racionalmente que estaban perdiendo. Pero como no sentían el marcador somático, como no había una sensación de mala espina... Eran incapaces de parar. Exacto. Eran incapaces de usar esa lógica para detenerse. Esto nos enseña algo profundamente contraintuitivo. La razón pura no existe sin la emoción. Son aliadas inseparables. Sin el freno emocional que el córtex prefrontal aplica al leer las reacciones del cuerpo, la lógica fracasa en el mundo real. Es fascinante entender que nuestras tripas votan en el parlamento de nuestras decisiones, por decirlo así. Pero llegados a este punto, hay una pieza del rompecabezas que no encaja. Si analizamos la biología pura, nuestro corazón late a 1000 por hora, la respiración se agita y las pupilas se dilatan exactamente igual cuando estamos huyendo de un oso enfurecido que cuando estamos a punto de besar a alguien en una primera cita romántica. Muy cierto. Fisiológicamente, la sopa química es idéntica. Si la emoción es solo activación física, ¿cómo sabe el cerebro si debe sentir pánico o euforia? Y esa es la frontera donde termina la pura biología y entra la mente, el ingrediente cognitivo. Las orientaciones cognitivas de la psicología sostienen que la activación fisiológica es como la gasolina de un coche. Le da la potencia, pero no le dice en qué dirección ir. Para saber qué emoción estamos sintiendo, necesitamos dar un sentido, una explicación a esa activación física. Lo que nos devuelve de golpe al experimento español de Gregorio Marañón en 1924, donde empezamos esta inmersión. Aquellas personas con adrenalina sintieron una emoción fría, porque tenían la activación, la gasolina, pero les faltaba la dirección. Exacto. Solo aquellos participantes de Marañón, a los que, además de la inyección, se les inducía a recordar un evento triste o se les situaba en una conversación estimulante, lograban unir esa alteración física con el contexto mental. Solo entonces experimentaban una emoción real y caliente. ¡Qué interesante! Años más tarde, los investigadores Schachter y Singer formalizaron esto en la teoría bifactorial. Una emoción genuina requiere la excitación biológica más una etiqueta cognitiva, que la mente le asigna según lo que esté ocurriendo alrededor. Y esto evoluciona hasta llegar a las teorías de la valoración o appraisal. Psicólogos como Richard Lazarus explican que no reaccionamos al mundo tal cual es, sino a la interpretación particular que hacemos de él. Lazarus propuso un modelo basado en 2 evaluaciones rápidas e inconscientes. Así es. La valoración primaria responde a la pregunta de si esto que está ocurriendo afecta a mis objetivos o a mi bienestar.
Si la respuesta es no, se acabó, no hay emoción. Pero si es sí, se pasa a la valoración secundaria, que evalúa de quién es la culpa y qué capacidad tengo para solucionarlo. Para entender la brillantez de Lazarus, pensemos en una situación típica. Imaginemos un atasco de tráfico monumental. El estímulo es exactamente el mismo para todos los conductores. Sin embargo, el conductor valora que va a llegar tarde a una reunión vital para su carrera profesional. Siente que es culpa del ayuntamiento y sabe que no puede hacer nada para mover los coches. Está atrapado. Exacto. Su valoración de los recursos para afrontar la situación es bajísima. El resultado emocional será una ira explosiva o una profunda ansiedad. Mientras que el conductor ve en el coche de al lado, hace una valoración completamente distinta. Piensa, bueno, voy a llegar tarde a una cena de amigos, no pasa nada, aprovecharé para escuchar un rato la radio. El estímulo físico del atasco es el mismo, pero al valorar que sus metas no están amenazadas gravemente, no experimenta una emoción negativa intensa. La realidad objetiva importa mucho menos que la evaluación subjetiva. Y el psicólogo Klaus Scherer perfeccionó esto aún más, describiendo que la mente realiza chequeos secuenciales a velocidad de vértigo. ¿Es esto novedoso? ¿Es agradable? ¿Facilita mis metas? ¿Es compatible con mis valores morales? La combinación exacta de esas respuestas genera la textura única de la rabia, la culpa, la alegría o la tristeza. Siempre me ha parecido muy gráfica la diferencia entre llorar picando cebollas y llorar en una boda. El ojo lagrimea igual, las glándulas se activan igual, la respuesta fisiológica ocular es idéntica. Pero es la valoración cognitiva del contexto la que convierte a una de esas situaciones en un simple acto reflejo molesto y a la otra en una experiencia emocional profundamente humana. Absolutamente. Lo cual nos lleva a la culminación lógica de todo este viaje. Si las emociones no son meros reflejos incontrolables, sino que son este complejo cóctel donde la biología de la amígdala se cruza con las sofisticadas valoraciones del córtex prefrontal, Surge la gran esperanza. el sistema se puede optimizar. Claro. La pregunta es, ¿podemos entrenar a la mente para gestionar este cóctel de forma más eficiente? La ciencia responde con un rotundo sí, bajo el marco de la inteligencia emocional. Es un concepto científico riguroso que fue definido por Salovey y Mayer en 1990. A diferencia de lo que dicen los manuales de autoayuda baratos, la inteligencia emocional no consiste en reprimir la tristeza o forzarse a estar alegre todo el tiempo. Consiste en desarrollar un conjunto de 4 habilidades cognitivas muy específicas. Y es vital entender cómo funcionan estas 4 ramas en la vida real. Empecemos por la primera, la percepción emocional. Es la capacidad de identificar con precisión las emociones, tanto en el propio cuerpo como en los demás. Imaginemos una reunión de trabajo donde la tensión se puede cortar con un cuchillo. La percepción emocional es notar que el corazón propio empieza a acelerarse ligeramente y ser capaz de ver en el lenguaje corporal sutil de la otra persona que no está enfadada, sino a la defensiva. Y la segunda rama es la facilitación emocional, que es usar esa emoción a favor del pensamiento. Pero a ver, ¿cómo se usaría el nerviosismo a favor de uno mismo? Bueno, es una emoción que te mantiene conectado con tu atención, es fundamental para ser profesional, pues en lugar de dejar que esa ligera ansiedad provoque un bloqueo, se puede utilizar esa activación fisiológica, esa pequeña descarga de adrenalina, para mantener la mente alerta, agudizar la concentración y encontrar argumentos más creativos durante la reunión. Es canalizar la energía en lugar de luchar contra ella. ¡Qué bueno! Luego estaría la tercera rama, la comprensión emocional. Entender por qué están ocurriendo las cosas. En ese escenario de la reunión, la comprensión es entender el vocabulario de la situación. Darse cuenta de que la actitud defensiva del compañero de trabajo no es un ataque personal, sino que probablemente sea el resultado de la presión que tiene por cumplir con los plazos del proyecto. Es comprender las causas subyacentes. Y finalmente, la joya de la corona, la cuarta rama, la regulación emocional. Exacto. Es la habilidad de estar abierto a los sentimientos, tolerar la incomodidad sin explotar y modular la respuesta. Sabiendo todo lo anterior, en lugar de contraatacar agresivamente, se puede decidir conscientemente bajar el tono de voz, respirar profundamente para calmar el propio marcador somático y reconducir la conversación hacia una solución colaborativa. Entonces, ¿qué significa todo esto? Que tener alta inteligencia emocional no es extirpar a la amígdala,
Es precisamente conseguir que los marcadores somáticos del cuerpo alerten suavemente y que el córtex prefrontal evalúe y redirija esa energía basándose en las valoraciones de Lazarus. Es alinear las tripas con la mente consciente. Es un mecanismo maravilloso. Hemos pasado de ver a las emociones como puros automatismos condicionados en un laboratorio, con el pequeño Albert, a entender el cableado oculto del cerebro de la mano de Ledoux y Damasio, para concluir que la interpretación que hace la mente es la verdadera arquitecta de lo que sentimos. Es la maquinaria más compleja del universo operando dentro de cada cabeza. Y esto abre una última reflexión verdaderamente inquietante, especialmente hoy en día. Vivimos en la era de la inteligencia artificial. Los algoritmos ya pueden analizar los micromovimientos de un rostro en vídeo con una precisión superior al 99%. Sí, es alucinante. Pueden procesar textos simulando perfectamente una valoración cognitiva de Lazarus ante un dilema moral. Pero, recordando a los participantes inyectados con adrenalina por marañón, sin un sistema biológico, sin un nervio vago que transmita estrés, sin un corazón que palpite, ni una amígdala de carne y hueso que desencadene un marcador somático, ¿podrá alguna vez una máquina sentir una emoción real? ¿O estará condenada eternamente a un estado de frialdad absoluta, simulando la alegría o el miedo de forma impecable, sin haber experimentado jamás una milésima de segundo de verdadero pánico o euforia? Esa es una frontera escalofriante y fascinante a partes iguales. Comprender la receta perfecta no significa poder saborear el plato. Con esta última incógnita sobre el futuro de lo que significa sentir, cerramos nuestro recorrido de hoy por la arquitectura de las emociones. Vale la pena detenerse un segundo la próxima vez que se tome una decisión que parezca puramente lógica e implacable y observar con atención si, en el fondo, no ha sido la sutil señal del propio cuerpo la que ya había elegido el camino. Nos escuchamos en la próxima inversión.